Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del Sports Data Forum. La verdad es que somos los primeros sorprendidos con la acogida que está teniendo. Ya lo decía en la sesión de presentación de ayer, Roberto, en la que hablaba de 2.700 inscritos. Ayer sí se inscribieron 600 personas más y ahora mismo somos 3.300. Muchos lo pueden ver en directo, otros muchos lo verán después grabado. Y es todo gracias a vosotros, Roberto, los que en el día a día nos vais apoyando y más tú desde el principio en los programas formativos que habéis hecho que estemos en un punto ahora en el que miles de analistas de todo el mundo estén interesados en este ámbito del análisis con Big Data y, y no podéis faltar. Yo os agradezco enormemente tanto a ti como a Ricardo, como a Fabio, como a Silvestre, que estará después, estos ratos que nos facilitáis. No dejáis de ser una de las herramientas élite. Es verdad que, como tú bien dices, solo para la liga, pero ese solo para la liga no quiere decir que sea una herramienta pequeña, sino que es una herramienta gigante en la que nos consta que se están fijando en otros países y que recibís múltiples llamadas para ver si se puede hacer un poco más global, aunque salga de la filosofía. Bueno, Roberto López, para los pocos que no le conozcáis, es el coordinador del proyecto Media Coach y del área de investigación de la Liga. Un verdadero estudioso del mundo de la analítica y de la analítica avanzada, y una suerte para los que ya le consideramos un amigo desde hace varios años que nos conocemos, tenerle y escucharle siempre. Es casi un sacrilegio robarte tiempo, Roberto, así que todo tuyo. Esta es tu casa como siempre, sabes cómo va todo. Yo me quedo aquí sin cámara, atento a todo lo que vayas diciendo y para lo que necesites, ¿vale? Lo que hemos comentado para los que habéis entrado después, las preguntas por el chat, ¿vale? Y luego contestaremos las que podamos, ¿vale? Dentro del tiempo que tengamos. Yo te aviso y media, Roberto, Vale, perfecto. y con que acabemos 40, luego 20 minutillos de preguntas, yo creo que puede quedar muy bien. Así que bienvenido de nuevo Vale. y me quedo aquí pendiente. De acuerdo, pues muchas gracias a vosotros por volver a contar en este foro, ¿no? Nosotros, pues, bueno, intentamos siempre que nos lo permitan, pues intentar dar nuestra visión, ¿no? Bueno, Media Coach, como bien sabéis, es un producto 100% liga que se ofrece solo a los 42 clubes de la liga, tanto de la Liga Santander como de la Smartbank, ¿no? Pues su origen es de 2009-2010, en las que Ricardo Resta, que por aquel entonces era director de competiciones de la liga, pues tenía dos opciones, o acudir al mercado a encontrar los proveedores de datos con una solución ya hecha, o intentar desarrollar una solución a medida de las necesidades de los clubes de la liga. Entonces optó por esta segunda opción y durante todos estos años o temporadas, pues se ha ido creciendo hasta, pues, la temporada actual, que, bueno, hemos crecido exponencialmente tanto en productos y servicios, mm, también, pues, acompañado de las nuevas oportunidades que nos ha dado los avances tecnológicos. ¿Qué objetivos persigue Media Coach? Pues, a pesar de que llevemos tanto tiempo, los objetivos no han cambiado, siguen siendo los mismos. Proveer a los clubes de la liga de la mejor información posible. Una de las principales características es que todos los clubes tienen acceso a todos los datos, con independencia del equipo. Cualquier club de la Liga Smartbank tiene acceso a los datos de rendimiento con la misma profundidad que de un club como el Madrid, Barcelona, Real Sociedad. Es todo libre acceso y con el mismo nivel de profundidad. Y el objetivo es, pues, democratizar el acceso al dato y lógicamente, pues, intentar que la competitividad en la competición aumente, que no sea un freno a nivel competitivo el hecho de que haya clubes que por su presupuesto o porque
la dirección deportiva ya ha apostado más por el análisis y por el acceso a los datos, pues que haya clubes que tengan una posición privilegiada en cuanto al análisis de tanto equipo rival como equipo propio. Entonces, la idea con el que nace Media Coach y que la fecha de hoy sigue estando vigente es aumentar la competitividad en la competición, en la liga, y que todos los clubes tengan acceso a toda la información. Luego veremos que a nivel de usuarios, pues evidentemente los clubes que tienen más presupuesto o que sus direcciones deportivas apuestan más por el análisis, pues contratarán a más personas y más recursos, pero por lo menos les garantizamos un paquete de datos en igualdad de condiciones, con independencia de luego el número de analistas o de personas que lo puedan analizar y tratar, ¿no? Este sería un poco el proceso de generación de datos, gestión y transformación, un poco la arquitectura. Básicamente, la generación se basa en el tracking o seguimiento de los jugadores, balón e incluso árbitros 25 veces por segundo, con unas cámaras de video tracking, en este caso con el proveedor Caironego. Luego el eventing, pues tenemos también nuestro proveedor oficial es OptaStats Perform, que luego estará en la mesa redonda y bueno, nos da pues, la anotación subjetiva que se hace por una serie de anotadores de todas las acciones técnico-tácticas que se dan en el partido. Y luego como tercera fuente de datos tenemos la cámara táctica, que el proveedor es Automatic TV, que nos da una panorámica en la que aparecen todos los jugadores del campo y se puede hacer un análisis mucho más táctico de posiciones, ¿no? En nuestros servicios también están integrados la cámara televisiva y una cámara panorámica en la que se ve absolutamente todo el campo, ¿no? Luego hay una serie de procesos de transformación que enriquecemos estos datos de estas fuentes primarias de este raw data, lo enriquecemos, contextualizamos y damos una serie de servicios y productos, ¿no? El know-how que nosotros introducimos a la transformación de los datos, pues parte de nuestra posición privilegiada de cercanía a los cuerpos técnicos de los clubes. Tenemos un equipo de soporte, la mayoría de servicios de soporte y desarrollo de ingeniería, pues nuestro proveedor es MediaPro, que desde Barcelona, pues todo un equipo de personas y de profesionales pues, realizan toda la transformación necesaria para cubrir esas necesidades. Es importante resaltar que en MediaCoach siempre tenemos muy en cuenta el para qué, el para qué hacemos los datos, el para qué hacemos los procesos y qué queremos obtener, ¿no? Ese para qué siempre nos los da los cuerpos técnicos y siempre tiene un componente de aplicación al rendimiento, a la competición o al entrenamiento para mejorar esas debilidades o atacar las fortalezas del rival, ¿no? Sin más, entramos ya en lo que serían los productos. Bueno, esto es un poco de manera más visual, las dos principales fuentes de datos, que es el eventing y el tracking óptico. Actualmente estamos cambiando las cámaras de tracking de Caironego a la generación 5, que bueno, nos da una mayor precisión y pues hemos ganado bastante en precisión, sobre todo del tracking del balón. Cada vez más el posicionamiento del balón está ganando peso en muchas de las métricas en las que se está trabajando. Y bueno, pues era ya necesario que la calidad de ese tracking, que es el que es más complicado por la velocidad y por los cambios de dirección bruscos que tiene el balón, pues era necesario ya tener un dato de tracking del balón pues lo suficientemente bueno para poder realizar lo que se denomina eventing automático con esa integración de los datos de eventing con el tracking.
bueno, otra diapositiva en la que se ve pues luego ya otros proveedores que también entran en la ecuación, como puede ser Futuvision a través de un portal analítico 100% configurable, o Real Track System con un tratamiento en un cloud en nube también de todos los datos relacionados con el rendimiento físico. Lo que hacemos es que cogemos el raw data que vienen de las cámaras de Cairo de tracking, y el sistema de Real Track System lo reconoce como si fueran GPS que lleva cada jugador adosados a su cuerpo, y obtiene todas las métricas de rendimiento físico que son tan útiles a nuestros preparadores físicos y áreas médico-deportivas, pues para la medición del rendimiento, prevención de lesiones y cualquier aspecto relacionado con el área física. Y luego, pues lo que ya hemos comentado, Stats Perform Opta es la parte que nos da la notación subjetiva o eventing, y Automatic TV con esta cámara que estáis viendo aquí, que un poco te da una visión siempre de todo el juego, ¿no? A nivel de posición de los jugadores, de espacios, etcétera. ¿En quién usa Media Coach? Pues lo que os comentábamos anteriormente. Pues como podéis ver, cada club, en función de sus posibilidades y también de la apuesta que haya tenido la dirección deportiva, pues tiene un número mayor o menor de usuarios, pero afortunadamente a fecha de hoy prácticamente todos los clubes de la liga utilizan los productos y servicios Media Coach. Y a diferencia a lo mejor de su origen, que era un producto que estaba muy dirigido al analista o al entrenador, pues ahora hemos ampliado muchísimo el perfil hacia que nos dirigimos, con pues, una serie de productos o servicios muy personalizados a redactadores físicos, a dirección deportiva, asistente técnico, scouting, preparadores físicos, primeros entrenadores, segundos entrenadores, entrenadores de porteros, secretarias técnicas, bueno, pues una serie de áreas que luego también de manera transversal pues están incluidos pues periodistas, comentaristas de los canales que tienen los derechos de retransmisión de la señal. Y bueno, luego pues también otras áreas relacionadas de la propia liga, de medios digitales o de antipiratería, pues todos aquellos que puedan utilizar el dato y que les sea útil este dato de rendimiento de competición, pues intentamos generar valor. ¿Qué es Media Coach? Pues en esta diapositiva se puede ver un poco a gran escala la totalidad de productos y servicios Media Coach. En la parte de productos, pues tenemos una herramienta de escritorio desktop que permite un análisis mucho más profundo. Se descarga desde la nube los partidos que se quiera y pues se permite al usuario encontrar pues, prácticamente cualquier evento que se haya producido técnico-táctico en el partido, ¿no? Se puede hacer un análisis a nivel jugador o un análisis a nivel equipo. Luego tenemos unas herramientas de Live y Mobile que son básicamente están centradas para el análisis durante el propio partido. ¿Vale? Damos datos en tiempo real para que desde el propio banquillo los cuerpos técnicos, los entrenadores puedan tomar decisiones que afecten a poder pues ganar un partido, o si van empatando o perdiendo, terminar ganando o al menos empatar, ¿no? Es una especie de por una serie de cuadros de mandos que se generan y una serie de alertas que configuran previamente los cuerpos técnicos o el usuario en función de los aspectos que creen que van a ser fundamentales en el transcurso del partido, pues esas alertas van objetivizando la visión subjetiva que tienen desde el banquillo, y les ayuda sobre todo a tomar decisiones acertadas, entender para corregirlo. Luego tenemos un portal que es una especie de repositorio de informes, tanto estáticos como dinámicos, de lo que ha ocurrido. Tenemos informes tanto para analizar el antes del partido, preparar el partido, tanto equipo propio como análisis del rival, durante, que estaría el live y mobile, y el post partido, para entender un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, todo está un poco
centralizado en un portal analítico en el que, pues, que te puedes descargar desde los vídeos panorámico, táctico o televisivo, pues a una infinidad de informes con fotos fijas en PDF una de las novedades de estas últimas temporadas es Media Coach Vision, que es un portal pues, mucho más interactivo en el que se integra el análisis de datos con tablas y gráficos con el acceso inmediato al vídeo. ¿Vale? Entonces, bueno, la principal novedad de esta herramienta respecto a las anteriores es que es completamente configurable por el usuario, aunque nosotros desde Media Coach, desde la liga, hemos generado unas plantillas tipo para ayudar a esa labor del analista o técnico. Cualquiera de las plantillas se pueden utilizar como inicio de una nueva plantilla personalizada, quitando aquello que les sobre y poniendo aquello que les falte, o un usuario ya avanzado puede hacerse desde cero pues, su propio dashboard con las métricas o la contextualización que mejor se adapte a su forma de trabajar. Luego tenemos los reports, que sería una especie de conjunto de informes tanto dinámicos como estáticos que tenemos en distintas plataformas, en Portal o también en desktop, incluso en Live y Mobile. Y luego pues tenemos también un análisis de MediaCore Referee, que es para un poco analizar el rendimiento de los árbitros. Aunque nuestro ADN y nuestro foco fundamental es el rendimiento en los partidos y dar servicio a nuestros usuarios de cuerpos técnicos de los clubes, pues también tenemos que dar servicios a otras áreas de la liga para intentar incrementar el valor de lo que es la liga en su conjunto. En esta línea, pues estamos colaborando con otras áreas de audiovisual y de MediaPro para enriquecer con grafismos y con datos contextualizados durante el partido o en repeticiones la señal de retransmisión, tanto nacional como internacional, que serían los servicios que damos a Broadcast. Muy similar, servicios a digital para también en las redes sociales y en todo el entorno de digital, pues poder también poner en valor todos los datos de rendimiento que obtenemos a través de nuestros productos Media Coach. El Sport Journalist, que es un producto también muy novedoso y que tiene muy buena acogida, es una especie de informes que preparamos ad hoc para que el comentarista tenga los datos más relevantes de lo que va a ocurrir en el partido que le va a tocar comentar. Cada vez están más integrados y cada vez los usan más la información que les facilitamos para pues enriquecer esa retransmisión y poder señalar aquellos aspectos que sean relevantes tanto de jugadores como de los equipos que se enfrentan. Prácticamente ahora mismo estamos creamos un informe Journalism o Media por partido, tanto de la Liga Santander como de la Liga Smartbank, y como curiosidad, pues los propios analistas nos han pedido también este informe porque es un informe que está realizado por entrenadores, por técnicos profesionales que trabajan en Media Coach para bueno, darle una visión, aunque siempre intentamos que sean atractivos los datos que se muestran, porque al final el comentarista tiene que comentar para el público en general, pero si intentamos darle un enfoque más técnico, luego ya es el periodista el que le da ese lenguaje periodístico o transforma la información que le damos técnica, pero bueno, es una especie de intentar hacer más atractiva y que la gente cada vez vaya entendiendo más pues el fútbol desde un punto de vista más técnico. Luego también hacemos muchas colaboraciones con el departamento del área de comunicación y branding en los medios para difundir pues, la marca Media Coach y la marca Liga. Tenemos Media Coach BI Analytics, que sería la más específica del foro en el que estamos hablando, pues que en colaboración con nuestro área de BI Analytics de la Liga, pues creamos proyectos de investigación, de creación de nuevas métricas, nuevos entornos, tratamientos de datos. Bueno, es un proyecto muy bonito en el que estamos consiguiendo muchos avances
y en el que hay Roberto, un grupo. Sí. 10 minutillos que te prometí avisar. Vale, vale, vale. Venga, En el que hay un grupo extraordinario de científicos de datos, arquitectos, ingenieros en la liga. La liga ha hecho una apuesta muy importante por este área y ya está empezando a darse sus frutos. Y yo creo que cada vez pues, llegará más al espectador y al fan pues, todo este trabajo que se está haciendo inicialmente. Y luego tenemos una última área de investigación en el que, bueno, pues todos estos datos es también un privilegio tener esta cantidad de datos, pues con convenios con universidades y con grupos de investigación punteros en el área del fútbol y del área deportiva, pues llegamos colaboración en las que también nosotros nos implicamos y colaboramos en las investigaciones para darle ese enfoque más técnico, más aplicado al fútbol, al campo. Y bueno, y estamos ya con un número importante de publicaciones que estamos colocando en revistas internacionales de alto impacto y bueno, es un área que también estamos desde Media Coach orgullosos porque bueno, estamos consiguiendo mucha difusión y mucha repercusión y al final, pues si podemos divulgar todo ese conocimiento que entre todos creamos, pues mucho, mucho mejor. No va a dar tiempo a entrar en profundidad en cada uno de los productos, pero bueno, este es el que hablábamos de desktop. Si os dais cuenta, para nosotros siempre el para qué hacemos las cosas es fundamental. Entonces, cada herramienta, cada producto que desarrollamos, tenemos muy claro el por qué lo hacemos y el para qué, ¿no? En ese para qué nos ayuda muchísimo, como ya he comentado, todos los cuerpos técnicos, tenemos seminarios anuales, tenemos comunicación constante a través del equipo de soporte de Barcelona con los clubes que nos van pidiendo mejoras, que nos van comentando funcionalidades para mejorar las herramientas. Y bueno, siempre tenemos muy claro cada solución, qué respuestas y qué necesidades cubre. Entonces, desktop, como comentaba antes, sobre todo es para el antes y para el después. Antes para preparar el partido, en las mejores condiciones, con el mejor análisis posible, y después para intentar entender qué ha ocurrido y el porqué de las cosas. ¿Vale? Entonces es una herramienta de análisis profundo que requiere tiempo y por eso pues, tiene que ser en momentos previos y en momentos posteriores. Luego estaría Live, que es el durante. En función de cada usuario, entrenador, probador físico, analista, le va a servir y va a crearse unos cuadros de mandos para ir siguiendo una serie de valores o métricas sobre el rendimiento de sus jugadores y poder tomar decisiones o comunicar al entrenador para que tome la decisión final. Y Mobile, que es una herramienta que también es una novedad que es mucho más ágil y que tiene vídeo y que bueno, es mucho más fácil de consulta, sí que siendo su principal función la del durante también, porque va dando los valores de métricas contextualizadas minuto a minuto. Nos hemos dado cuenta que también es una manera, es una herramienta muy útil para utilizar tanto para el antes y el después. Lo que pasa es que el antes y el después de esta herramienta está muy acotada temporalmente. El antes suele ser, pues incluso cuando está calentando el equipo, ya estás en el estadio para hacer alguna consulta puntual, cuando conoces el 11 del rival, no te acuerdas de cuáles son las métricas o los indicadores de rendimiento de algún jugador que te haya sorprendido que finalmente haya jugado, pues lo puedes consultar de manera muy rápida y muy ágil desde tu móvil. Y el después, pues es nada más terminar el partido, cuando vas en el autobús, estás esperando en el aeropuerto de avión de vuelta, pues ese tipo de momentos en los que el acceso al móvil es muy cómodo, pues también está dando, es muy útil para ese antes y después, pero con un nivel de profundidad mucho menor. Cuando ya tienes tiempo y ya estás en la ciudad deportiva y estás preparando el partido, el antes se suele hacer con desktop y cuando ya ha pasado el partido al día siguiente y quieres seguir viendo los porqués y cuáles han sido las debilidades o las fortalezas de tu equipo, pues ya también utilizas desktop o cualquier otro informe ad hoc de Portal.
Bueno, el portal es lo que he comentado de repositorio de todos los informes. También en función de todos los servicios y informes que tiene, pues habrá algunos que están orientados al antes, otros al durante y otros al después. El Vision, pues es un entorno distinto, analítico, en el que, como he comentado antes, se está un poco integrado tanto el eventing como el tracking y con un acceso al vídeo muy ágil. Y sobre todo tiene una capacidad de personalización muy importante, con una serie de widgets que el usuario va colocando según sus intereses y están todas interconectados para que de manera muy interactiva pues, se puedan consultar los datos con gráficos de líneas de tendencia, gráficos de barras, gráficos radar, etcétera. Bueno, ahora ya voy muy rápido. Reports es un poco lo mismo, es pues todos los catálogos de informes que tenemos, los tipos de informes que hay, pues también unos están orientados al pre-partido y otros al post-partido. El Dynamic Reports pues es lo mismo, pero en plataformas más dinámicas, como puede ser Power BI o sistemas similares, en los que te permiten pues, de consultar los datos de manera más interactiva. El Referee, que sería lo mismo que Desktop, pero dirigido únicamente al análisis técnico-táctico y de rendimiento físico de los árbitros. El broadcast, pues es todo, ya entramos en parte de servicios, pues todos estos clips que vosotros quizás son los que más habéis visto en la retransmisión de los partidos, pues tanto en repeticiones como pues todo lo que es el grafismo, el graficado de determinadas acciones que ponen el foco en lo importante de la jugada, pues añadiendo los datos pues de rendimiento o técnico-tácticos. Bueno, aquí habéis visto que en el broadcast también volvemos a tener el antes, el durante y el después, porque también habrá un momento no es lo mismo los contenidos previos a partido, que son más históricos, que los que hay que dar durante el partido, que los que hay que dar durante cuando el partido ha terminado, que ya son contenidos de lo que ha ocurrido en el partido, un poco más de análisis post partido. Lo mismo en entornos digitales, aunque ya sabéis que tiene un canal y una forma de comunicación distinta. Los Sport Journalists que hemos hablado antes, pues toda esta serie de programas que hay de previa, de post y durante el partido, los comentarios que hacen los periodistas deportivos y los comentaristas que les acompañan, pues tienen una serie de informes que les hace pues, saber un poco cuáles son las claves de cada partido. Luego esta sería la parte de difusión de medios internacionales y nacionales, con comunicación y branding. La parte de BI Analytics, pues con las técnicas que vosotros estáis más familiarizados. Las publicaciones científicas, que ya sabéis que bueno, tiene sus protocolos y sus formas que hay que cumplir para poder acceder a las revistas. Y luego, por último, para terminar ya, pues también intentamos poner en valor todo nuestro conocimiento en casos de uso real, pues como puede ser el tema desgraciadamente, el COVID, pues en todos los partidos se hace un estudio de proximidad entre jugadores para que si en el caso de que se da un positivo de un jugador que ha jugado, pues saber inmediatamente cuáles son los jugadores que han estado más próximos a él, una franja de metros y el tiempo en el que han estado interactuando, pues para activar protocolos de seguridad de esos jugadores que han estado próximos al positivo. Y luego, pues también este es otro de las aplicaciones que hicimos cuando la temporada pasada se tuvo que hacer el parón, esa pretemporada típica, pues también se hizo un esfuerzo para hacer un evolutivo a los preparadores físicos y saber si estaban realizando bien ese trabajo de preparación y hacer un seguimiento partido a partido del rendimiento de sus jugadores y de sus equipos. Y bueno, yo creo que he intentado hacer un resumen con el tiempo que hay muchos productos y servicios que mostrar y no sé si he ido demasiado rápido, no sé ahora si en el tiempo de preguntas podemos profundizar más en las inquietudes que tengan los oyentes. Bueno, Roberto, primero muchísimas gracias, como siempre. Es muy difícil contar en 30-35 minutos lo que es Media Coach completamente en un espacio tan pequeño de tiempo. Así que
muy agradecidos como siempre. Claro, has hablado de datos contextualizados. Aquí hay mucha gente de los más de 3.000 inscritos que comentábamos antes, que son analistas profesionales y entienden la importancia, pero ayer los analistas ponían el foco en ello, es decir, la importancia de contextualizar el dato, ¿no? No es lo mismo que un delantero marque 10 goles desde posiciones francas, que un delantero marque 10 goles con oposición o Claro, driblando a X rivales, ¿no? claro, por ejemplo, nosotros en un caso que se ve muy claro lo que para nosotros es la contextualización, es una de las métricas predictivas que quizá esté más de moda o que más desarrollo ha tenido, que es expected goal. Entonces, bueno, Ujú, en función de los proveedores, pues cada uno toma una serie de variables. En este caso, nosotros estamos trasladando esa idea de contextualización en colaboración con el área de Vía Analytics de la Liga, en que, por ejemplo, pues que no solo tengamos en cuenta en calcular esa probabilidad de gol, que no solo tengamos en cuenta aspectos espaciales, como puede ser la distancia del jugador del remate a portería, de la colocación del portero y el ángulo entre los tres palos, del ángulo que hay entre el balón y la portería en el disparo, de si hay o no jugadores cerca presionando o la trayectoria del balón. Entonces, intentamos incluir, que a veces no es fácil, porque sobre todo son factores o aspectos que son difíciles de medir, pues otros aspectos como puede ser, por ejemplo, pues las características técnico-tácticas del jugador, porque la mayoría de expected goals da igual el jugador que realice el remate, porque no tiene en cuenta el histórico de eficacia en el remate, por ejemplo, ¿no? Entonces, ujú, nosotros estamos trabajando para una especie de avatar en el que el expected goal sea personalizable a cada jugador. O sea, no es lo mismo que en una falta frontal la falta la tire Messi o Parejo, que tienen los dos un alto eficacia en relación a remates de falta que acaban en gol, que lo tire otro jugador, ¿no? Que tiene un porcentaje más bajo, aunque el punto XY del lugar de la falta y la distancia de la barrera y la colocación que esté del portero debajo de los tres palos sea el mismo, ¿no? Entonces, ese es un totalmente. aspecto importante, tener en cuenta que no es lo mismo que tire un jugador que otro, y del lado del portero igual, no es lo mismo que bajo la portería esté Oblak, con los porcentajes que tiene de parada, que este otro portero, ¿no? Que a lo mejor tiene otros niveles de rendimiento más bajos. Entonces, el principal reto que nosotros metemos en las variables predictivas es intentar introducir que en función del portero, qué portero con sus estadísticas históricas y qué jugador, pues el expected goal varíe. Luego hay otros aspectos que estamos trabajando, pero que son más difíciles de calcular, como por ejemplo la velocidad a la que le llega el balón, porque no es lo mismo que te llegue un balón medio muerto a muy poca velocidad que te llegue un balón con velocidad alta, que tú le puedes imprimir mucha más potencia, ¿no? de disparo. También la altura del balón es algo que no se suele tener en cuenta. Entonces, muchas veces se da Ujú, a remates un expected goal muy alto, y sin embargo el balón le venía a media altura, por lo tanto el remate se complica. La pierna dominante del jugador que remata, pues no es lo mismo que te venga para darle con la derecha y con la izquierda. Todo esto son de pequeños detalles que influyen mucho sobre la probabilidad de que ese remate finalmente termine en gol, y que va más allá de unas coordenadas XY o de una serie de factores espaciales. No entramos en aspectos más difíciles de medir, como pueden ser la autoconfianza que tenga el jugador en ese momento, en función pues ese es un aspecto, esa confianza que tú tienes cuando realizas un remate. Si tienes un mal partido, tienes un buen partido, la tienes alta, la tienes baja, a nivel de estrés, pues factores más psicológicos, más emocionales, que son muy difíciles de medir. Entonces, eso sería lo ideal, pero esa complejidad que tiene cualquier análisis, pues también tenemos que ser conscientes de que tiene sus limitaciones, pero dentro de esas limitaciones intentar abarcar el mayor contexto y meter en la coctelera el mayor número de aspectos a tener en cuenta. A eso es un poco, ese es un área del contexto que nos referimos, y luego está la más ujú. clásica, que es contexto en cuanto al momento del dato y para qué quieres el dato, lo de pospartido, prepartido
o durante el partido, o luego el contexto de sobre todo para qué quiere utilizar el usuario ese dato, qué pregunta quiere responder o cuál es el, el, el dato que quiere utilizar y el para qué. Perfecto, alto y claro. Es que es una parte esencial de la analítica y quería acabar para la gente que está conectada, que se está introduciendo en ello, que tenga esa visión porque es esencial. Voy a hacer algunas de las preguntas del chat, ¿vale, Roberto? Ángel Caro, el proyecto de Media Coach es brutal y con múltiples aplicaciones para la élite aquí en España, pero ¿estáis trabajando en proyectos futuros potentes para categorías semiprofesionales como son Segunda B y la Tercera División, donde hay una mayor carencia de datos? Te dije que te iba a hacer las difíciles. Sí. Bueno, la verdad es que nosotros, yo estoy más a nivel técnico, a nivel estratégico y de desarrollo de producto lo lleva más Ricardo Resta y Silvestre Jos, o sea que a lo mejor esta pregunta es para el moderador de la mesa siguiente, pero por la parte que me Ah, toca sí que estamos en proyectos más dirigidos a, sí queremos bajar a categorías inferiores, pero a través de nuestros clubes, porque al final nosotros no dejamos de ser una asociación de clubes. No tenemos eso es. ánimo de lucro, no tenemos en el sentido de que pues, ofrecer esos servicios, pues lógicamente tiene unos costes que asumen nuestros clubes y bueno, eso sería entrar en lo que sería pues hacer Mediacos como un producto del mercado, ¿no? Como cualquier otro proveedor. Y es algo que, bueno, no sé a nivel estratégico un poco hacia dónde van. Eso son decisiones que se toman más desde arriba, pero sí es cierto que, bueno, que la problemática que veo yo desde ahí es el tema de las competiciones que ya no dependen de liga, dependerían de federación, por ejemplo, y de llegar a ese acuerdo que tiene Mediacoach de que todos los clubes estén de acuerdo en que cualquier club pueda ver el dato de los demás. Mm, Mediacoach, si no tienes esa visión total de todos los clubes de la competición, ¿sigue teniendo sentido? Sí, pero pierde bastante su esencia y su valor. Entonces, bueno, sin duda. podríamos entrar en un área en la que otros proveedores pues ya están, pues ya te digo que es un tema estratégico que no, que desconozco un poco hacia dónde pretende ir Media Coach, pero que a fecha de hoy solo estamos centrados en nuestros clubes y sí que tenemos un proyecto como dar servicio a canteras o a los filiales, pero bueno, hay que analizarlo, hay que ver cómo obtener esos datos. Quizá pues sería viable. El mayor problema no es tanto el eventing, porque el eventing, cualquiera de los proveedores que están en la mesa que va a haber a continuación o otros que no están en la mesa pero que ofrecen ese servicio, si nosotros conseguimos darle la imagen de vídeo, pues te pueden hacer el eventing con una calidad alta y un tiempo relativamente bajo. Y nosotros podríamos montar pues un catálogo muy similar, aunque sea con un nivel un poquito inferior de calidad al que tenemos en Media Coach, intentando conseguir que un proveedor nos dé ese venting de segunda B o de tercera, ¿no? El problema más es en el tracking, que lo más económico para simular el tracking como nosotros estamos haciendo, pues sería con sistemas GPS, por ejemplo. Claro, Pero que, bueno, se totalmente. podría, a nivel técnico es posible crear un producto en el que con un eventing y un tracking, aunque no sea con la calidad que tenemos en la élite, en el fútbol profesional, si teniendo un buen eventing y un buen tracking, evidentemente podemos meter en la coctelera ese raw data y conseguir productos muy similares. Muchas gracias, Roberto, ¿no? Por la respuesta. La siguiente pregunta que hace Ángel se la contesto yo. Es decir, en un futuro podrán tener acceso cualquier aficionado a todos los datos de su equipo y rivales. Los aficionados, ¿no? Ya ha comentado Roberto que clubes de la liga. M te dice, hola Roberto, muchas gracias por la charla. Quería saber qué tipo de profesionales trabajan en el proyecto de Media Coach. ¿Tenéis un equipo específico de data scientists? ¿Son perfiles más tecnológicos o deportivos? Bueno, un matiz del anterior, el problema que tienen los datos de rendimiento es el uso, el mal uso, como todos los datos, ¿no? Entonces, que esta suite tan profunda de datos pueda ser accesible al fan o al aficionado en general va a ser difícil, porque, claro, Claro, los datos de cuando un equipo pierde, tener acceso a los datos de distancia recorrida a un jugador concreto, que a lo mejor se le puede poner el foco,
y personalizar en el mal partido, pues tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, al final, nuestro foco está siempre en dar servicio a los clubes y tenemos que un poco también controlar el buen uso de los datos. Sobre la pregunta, la pregunta era, perdona, la segunda. Sí, la pregunta de M era qué tipo de perfiles trabajan Sí, en Mediaco. bueno, nosotros ahora mismo, lo que es Mediacoach, Mediacoach, pues hay en Barcelona tenemos un equipo muy amplio de ingenieros y científicos de datos que desarrollan producto, pero la parte que es más liga, lo que se llama de negocio, sí que tenemos un perfil mucho más de técnico, táctico de fútbol, ¿no? Todos somos entrenadores UEFA Pro, y bueno, venimos un poco más del área de algunos más práctica de terreno de juego y otros más teórico, pero tenemos un perfil mucho más futbolístico. Es cierto que eso ha cambiado, gente del equipo también se ha formado en las nuevas técnicas y herramientas de analítica, pero bueno, esa parte que ahora nosotros que creemos que es imprescindible introducir en el fútbol, nosotros la estamos cubriendo con todos nuestros compañeros del área de BI Analytics, que son, pues hay un número, no quiero decir un número porque a lo mejor me equivoco, pero yo creo que más de 20 profesionales con perfiles de arquitectos, científicos de datos, que nos dan soporte, nos dan ayuda en esa aplicación de técnicas de inteligencia artificial, de analítica avanzada. Y bueno, y la verdad es que llevamos yo creo que un tiempo colaborando con reuniones semanales y estamos consiguiendo cosas muy, muy interesantes. Yo creo que la clave, los clubes también ocurre lo mismo y es un aspecto muy interesante porque desde Mediacoach de hace tiempo tenemos claro que la integración del científico de datos en el cuerpo técnico como un miembro más imprescindible, como puede ser preparador físico, como puede ser entrenador de porteros, como puede ser el segundo entrenador, es algo que muchos clubes ya lo tienen, afortunadamente, y es algo por lo que desde Mediacoach vamos a intentar luchar, porque entendemos que lo que aporta el científico de datos es un salto cualitativo al análisis, pero también es cierto que en casos que hemos observado de uso que no ha sido el adecuado y cada uno al final ha quedado de manera aislada trabajando por su cuenta, muchas veces es por esa falta de empatía y por esa falta de cohesión y de trabajo en equipo, que a nivel teórico es muy fácil de decir, pero luego a la hora de la verdad es difícil de conseguir. Yo creo que muchas veces también viene por falta de reconocimiento desde el lado científico de datos al conocimiento experto y a la inversa, que hay gente que tiene del mundo del fútbol con visiones más tradicionales, más de videoanálisis, que lo del dato pues le da alergia, ¿no? Entonces, bueno, tiene una serie de prejuicios y para romper esas barreras, siempre en estos foros he dicho lo mismo, la clave es la persuasión, persuadir. Persuadir es no ir con un informe de 40 folios con números y gráficos, sino hacer tú ese trabajo de análisis, ponerte en la piel del entrenador y darle 2 o 3 aspectos claves que luego, en la medida de lo posible, predictivos para que luego cuando ocurra en el partido se acuerde que eso se lo habías adelantado tú y empiece a cambiar esa visión de que el dato pues no aporta mucho, ¿no? Bueno, que cada vez menos, pero sigue habiendo gente que no está muy a favor de ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer autocrítica y hay que, por ambas partes, e intentar adaptarse, intentar ganarse a los cuerpos técnicos, aportando información de valor. Totalmente de acuerdo. Lo charlamos siempre. Has respondido muchas de las preguntas que iban en la misma línea, ¿vale, Roberto? Ya las he ido eliminando. Vamos a hacer un par de ellas más. Borja Buriel eh, te hace una pregunta muy relacionada con algo que oímos a Nicolás Evans cuando dio la clase en el máster en Big Data Deportivo. Nicolás Evans es el responsable de normalización de FIFA, de datos. Y Borja te dice, entiendo
que los datos de venting y tracking no tienen un ID que permite identificarlos y machearlos. ¿Cómo unificáis datos de venting y tracking? Lo comento porque he visto que son dos proveedores diferentes y, por tanto, esta unificación requerirá de un proceso adicional. Sí, bueno, ese es un tema un poco técnico, pero sí es cierto que no tienen un único ID y bueno, hay determinadas técnicas y métodos de integración, pero bueno, tampoco no es fácil porque ten en cuenta que el tracking es tienes 25 frames por segundo y el eventing es un poco más segundo arriba, segundo abajo, ¿no? Entonces ya solo Ujú. encontrar el frame exacto que correla con el evento es un trabajo, pues bueno, complicado, ¿no? Que es un poco, ahí es donde nuestros compañeros nuestros científicos, pues toman distintas estrategias y bueno, íbamos haciendo un QA para ver si se aproxima o no. Pero sí es cierto que ahora mismo el cómo integrar ese venting con ese tracking es un reto que nosotros más o menos creo que lo hemos conseguido resolver porque estamos desarrollando métricas como desmarques, como conducciones, como paredes, métricas en las que tenemos en cuenta tanto el tracking como el eventing, pero cada tratamiento, o sea, el método que utilizamos para sincronizar, por decirlo así, el tracking con el eventing, cuando estamos hablando del pase, es distinto a si hablamos de cualquier otro evento, ¿no? Entonces tienes que un poco personalizar esa integración, esa sincronización, tienes que personalizando en función a la métrica o al evento que quieras calcular. Perfecto, Roberto. Eh, en Vamos, ha dado una con una de las línea, claves de problemáticas sí, que nos encontramos a la hora de integrar ese tipo de métricas. sí, Nicolás de FIFA nos lo comentaba y también iban en ese tipo de, al tener los datos homogeneizados u organizados es más fácil, pero bueno, vosotros a través del Raw Data sí que hacéis con una buena normalización y una buena sincronización, con lo cual eso ayuda mucho para generar esas métricas avanzadas que tú comentas. Luego también hay que tener en cuenta que Alex, afortunadamente, perdona, David, no, 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 claro, la calidad del tracking es algo que ya hemos dado un paso muy importante y es clave para poder llegar a esta sincronización, porque a veces si hay muchos saltos, si el tracking, sobre todo si es una métrica que como la conducción, que está relacionada al balón, que tienes que saber una posición con bastante fiabilidad del balón, pues si el tracking no es bueno es casi imposible conseguir em, totalmente imposible. conseguir un modelo que te dé esa métrica. Nosotros, afortunadamente, con la nueva generación 5 hemos dado un salto importante en la calidad del tracking del balón y, por supuesto, del resto de jugadores. Y bueno, y ahora sí que podemos abordar proyectos como el que os he comentado. También deciros que luego muchas veces tú haces el código de una métrica y bueno, y un número siempre te da. Lo difícil es luego cogerte un partido entero con un grupo de expertos, tener catalogado pues, la cantidad de conducciones que hay y ver si la algoritmia no ha metido falsos positivos, si falta alguna conducción que no ha detectado y ese trabajo es el que son muchas horas, es mucho QA y ahí es donde estamos colaborando de manera muy intensa con nuestros compañeros de BI Analytics. Pero la verdad es que echándole esfuerzo, hora y talento, que hay mucho talento en MediaCoach y en la liga, pues estamos consiguiendo cosas muy, muy interesantes. Totalmente. Y además es la línea de investigación y desarrollo que yo creo que entiendo que hay que seguir. Alexander te dice que si te voy a hacer tres o cuatro rápidas, Vale, ¿vale, Roberto? Que ya están Silvestre y los chicos sí y que chicas de luego la mesa me echa la siguiente. bronca Silvestre luego que si le robo tiempo, ¿eh? Es que Vamos a ir te he robado terminando. 10 minutos yo más a ti, o sea que venga, vamos rápido. La de Alexander, yo, en casi todas las masterclass que has dado en nuestros máster, Roberto, lo ha respondido, pero creo que para todo el público en general es interesante. Si este concepto podría ser utilizado en otras ligas europeas o es propiedad de la liga, el concepto de media coach. Bueno, hay cosas que pues, son patentables o que tienen derechos y otras que no. Yo
yo entiendo que muchas de las cosas que nosotros hacemos nos podrían replicar y copiar en otras competiciones y en otros deportes. De De hecho, hecho, pues ya bueno. Roberto os han contactado, ¿no? Desde algún sitio para investigar bien el producto, ¿no? Sí, bueno, yo ya te digo que yo estoy un poco más en el área técnica, pero en algunas veces a nivel estratégico pues de otras personas que llevan más la estrategia de desarrollo de producto, etcétera, tanto de Mediacoach como de la propia liga, sí que hemos oído en algunos medios pues que parece que es posible que podamos ir en esa línea, pero ya te digo que es un tema que como no conozco, que solo conozco un poco de refilón, porque no es mi competencia, no es mi área, pues no quiero tampoco decir algo que no se corresponda No, sin con la problema. realidad. Pero lo que sí es cierto es que a nivel técnico es completamente replicable en cualquier otra liga y cualquier otro deporte. Creo que lo difícil siempre es conseguir que todos los clubes se pongan de acuerdo en ese intercambio abierto de información, que es lo que en su día Ricardo Resta pues consiguió y que yo creo que es muy meritorio. Y yo creo que por lo que nos ha contado en ocasiones, pues no fue nada fácil. Una vez que lo consigues, mantenerlo es sencillo porque todos los clubes coinciden en que es muy útil para todos, pero bueno, yo estoy seguro que siempre habrá gente que preferiría no compartir tanto dato, ¿no? Y un poco manejar el dato en beneficio propio y de si yo tengo esa posibilidad de tener esa ventaja competitiva, pues al final aquí el tema de ganar o perder es importante, pero bueno, afortunadamente, como en otras áreas de la liga, pues todo está un poco democratizado, está un poco con decisiones globales que yo creo que anteponen el interés global de todos los clubes al particular de alguno que pueda tener una visión distinta. Entonces, yo creo que ahí es donde está el mayor barrera o el mayor límite. A nivel tecnológico técnico, pues bueno, nosotros aplicamos know-how y pues los que estamos intentamos hacer las cosas lo mejor posible con nuestro conocimiento, pero en otras áreas del mundo, incluso en España, pues habrá otra gente que también tendrá el mismo talento, conocimiento y podrán hacer algo parecido. Vamos, técnicamente yo lo veo viable. O sea, Perfecto, no es Roberto. como una patente que tengas el copyright y no te lo puedan. Sí, hay servicios como en la Premier que te dan los datos de tracking y de venting, te los descargas de un sitio sin herramientas, comentaba un usuario que en la liga francesa sería muy difícil replicarlo. Yo sin duda comparto contigo 100% en que el éxito está en el consenso, en que una persona sea capaz de poner de acuerdo a más de 40 clubes en un objetivo común, que es el avance y el desarrollo de una liga, parece milagroso porque Sí, y parece milagroso. luego también Luego lo que decías tú lo que antes, también hay que Roberto. poner en Luego valor en ya, relación a lo que comentas de la Premier y de otras competiciones que den el raw data y te puedas descargar sí, en abierto, hay que poner en valor también pues muchas horas sin procesos de QA que hay, porque un raw data en bruto, pues por la tecnología existente, siempre requiere horas de corrección, ¿vale? Nosotros sometemos a cada jugador a un seguimiento luego visual por un técnico, que esto se hace desde Barcelona, del equipo de MediaPro que nos aporta servicio. Pues hay un grupo entero liderado por Carlos Linares que tiene ahí a 10, 11 personas que en cada partido en tiempo récord consigue corregir los posibles saltos y errores tecnológicos, porque tenéis que tener en cuenta que a veces cuando los jugadores se juntan para celebrar un gol o en un córner o en una trifulca, pues es cuando se hacen pérdidas de señal y tiene que haber ahí, aunque hay un operario que opera el partido en directo y lo corrige. Posterior, nosotros damos un dato RAW en directo, damos otro RAW prácticamente nada más terminar el partido, pero luego damos un dato de mayor calidad con ese proceso de QA semiautomático, en función del estadio, hay mayor pérdida, menos pérdidas. Si es un buen estadio, pues a lo mejor se tarda 1 hora, 30 minutos, en otros a lo mejor se tarda 3, 4 horas, porque es un estadio peor. Pero nosotros, como lo importante es que nuestros usuarios tengan un dato real y bueno y fiable y sin fallos, pues dedicamos mucho tiempo y muchos recursos
a esa calidad del dato. O sea, que muchas veces cuando comparas, no, es que hay otras competiciones que puedes conseguir, hay que ver también qué calidad de dato están ofreciendo y qué dato se da en abierto. Que estaba silenciado. Hay muchas preguntas similares, las pasamos, pero yo creo que voy a hacerte la última, ¿vale, Roberto? Que creo que puede ser un buen cierre. Y es la pregunta de Miguel Ángel Arias Fernández. Y dice, ¿cuál es el siguiente paso? ¿En qué se va a avanzar o se tiene que avanzar para dar un paso adelante en el análisis de datos? Ya no tanto relacionado con MediaCo, sino a nivel global. Bueno, yo creo que en ese aspecto el científico de datos, a nivel teórico por lo menos, muchas veces nosotros desde MediaCoach estamos enfocados sobre todo a la analítica descriptiva, ¿vale? Porque nosotros no podemos prescribir por las características de nuestro servicio. O sea, imaginaros un Madrid-Barça, pues nosotros no podemos prescribir lo que tiene que hacer el Madrid porque estaríamos perjudicando al Barça y viceversa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser objetivos, dar el dato descriptivo, pero es cierto que todo lo que sean métricas predictivas que puedan ayudar a predecir lo que va a ocurrir, pues es un área que parece que tiene mucho interés. En ese sentido, yo también estoy notando que no tanto la cantidad de número de métricas, hay una tendencia a veces de intentar medir todo, pero no se sabe muy bien para qué, ¿no? Entonces, pues, me refiero, todo puede tener su contexto y puede tener un fin de investigación, de un artículo longitudinal, pero hay determinados conceptos, como puede ser la distancia de todos los jugadores al balón, como pueden ser los Converse Hull, que de manera aislada, pues que tú le digas a Zidane o a Koeman, el Converse Hull de nuestro equipo ha estado un 20% por encima de su media tal, sin más, o el rival tiene un Converse, nos vamos a enfrentar al rival con el Converse Hull menos, o el centroide colectivo. O sea, hay una obsesión con a lo mejor de manera muy descriptiva medir todo, lo que sea medible, y se pierde un poco ese para qué. O sea, para qué y sobre todo esa interconexión de distintas métricas para dar una respuesta un poco más compleja que lo que son coger por separado todas las métricas. Entonces, ahí hay sacar, sería una especie de separar el trigo de la paja, ¿no? Yo veo que cada vez hay mucha métrica, mucho tipo de métrica y a veces lo que mete es más ruido que otra cosa. Entonces yo creo que el principal reto es que realmente demos en la clave de aquellas métricas que son esenciales y que son fundamentales para nuestros entrenadores, para nuestros cuerpos técnicos y que nos hagan tener esa ventaja competitiva de conocimiento eh, para, para poder ganar al rival, a un rival a lo mejor teóricamente desde un punto de vista técnico-táctico superior, poder ganarle con ese mayor análisis, pero eso yo creo que está más en la parte, a fecha de hoy, está más en la parte de materia gris del ser humano, del analista, de la persona, del científico de datos, ese talento de conocimiento de materia gris, que en técnicas de analítica avanzada. Eso ya es una opinión más personal. Lo que se denomina inteligencia artificial, para mí yo creo que todavía hay mucho de artificial y poco de inteligencia. Estamos un poco lejos de simular la inteligencia del ser humano. Y eso ya es una opinión, ya no es mediaco, sino una opinión personal. Entonces, eso yo creo que es el principal reto, aplicar ese conocimiento experto que yo creo que tiene mucho valor, de gente que ve cosas en el fútbol que otros no ven, esa especie de olfato, de conocimiento experto que está adquirido tras ver mucho vídeo, muchos partidos en propia grada, percibir cosas que muchas veces el propio analista no es consciente de lo que percibe, que muchas veces no se valora lo suficiente y que ese conocimiento, simularlo con inteligencia artificial, yo creo que todavía es un poco complicado, pero en este área y en cualquier otro área. Totalmente de acuerdo. Pues Roberto, muchísimas gracias como siempre. Vamos a dar paso a la mesa que ya les hemos ido añadiendo mientras respondías a la última pregunta. Aquí tienes tu casa para lo que necesites. Te devuelvo al lado del espectador
Vale, muchas Y como gracias. siempre es Y lo siento, Silver, por haberme enrollado un poquito. no te preocupes, seguro que Silvestre nos perdona. Un abrazo fuerte, Roberto. Muchísimas gracias, como Gracias. siempre. Que vaya muy bien. Un abrazo. Chao.